Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre el metaverso y el derecho laboral. Y para ello me acompaña la licenciada Mayra Elena Ovares Martínez. Antes de entrar en materia, les presento a nuestra invitada especial. Ella es máster en Derecho Laboral, ex asesora legal de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la actualidad destacada en el Ministerio de Seguridad Pública, docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latina, de las carreras de Derecho Laboral y Derecho Mercantil, e integrante de la Comisión de Derecho Laboral de esta institución. Bienvenida, licenciada, un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí. Muy amable. Para iniciar, ¿qué significa la palabra metaverso? Gracias. Qué interesante. Parte de lo que nos ha traído las nuevas tecnologías, la revolución industrial 4.0, que vino y surge el metaverso. Sin embargo, voy a hacer una breve nada más introducción al metaverso. El metaverso no surge para esta época, sino que la persona que empezó a conversar y trajo el término metaverso y el avatar, ¿verdad? Fue en una novela de ciencia ficción. El señor lo que hizo fue poner al metaverso, ¿verdad?, dentro de su novela poética, y creó un avatar que era aquel partícipe dentro de ese metaverso. No podemos ver por eso el metaverso no surge para el 2023 ni el 2021 a la fecha, sino que ya hace 3 décadas atrás, para 1992, este autor norteamericano trajo la figura del metaverso. No se imaginó él tampoco, me imagino, que en aquella data, de que iba a venir a crear una figura que hoy está en tema de discusión y es el que vengo a abordar en este espacio. El metaverso es todo el espacio en 3D. Licenciada, y con base en todo este preámbulo que nos hizo, y dejando de lado la ciencia ficción porque ya es una realidad, ¿qué significa la palabra metaverso? Gracias, sí, el metaverso es el espacio virtual en 3D. Sin embargo, no podemos verlo solo en imágenes tridimensionales. El metaverso es todo lo que es el hardware y el software mediante los sistemas de inteligencia artificial, por medio del cual el usuario o la persona que está haciendo uso del metaverso puede participar del mismo de manera sincrónica o asincrónica. Interesante en el metaverso es que yo participo, poniendo un ejemplo, mediante la figura de un avatar, que es aquella figura que también la hemos visto, incluso inmersa en todo lo que es el WhatsApp, y vamos a crear la figura del avatar conforme mi figura física. Igual, en mi caso, siendo yo abogada, entonces yo la puedo crear con mi vestimenta como abogada, con mi saco, con mi blusa de vestir y demás. Entonces el que interviene o el que actúa en el metaverso viene siendo el avatar. Características importantes del metaverso: es infinito, él no se acaba, pero también él no se puede ni apagar, ni desconectar, ni resetear. Una consulta, porque está muy interesante. Entonces, se quiere decir que el metaverso es la vida virtual. Aquí vivimos la vida real y es tener el mismo personaje en vida virtual. Exactamente. Lo que vamos a hacer es que en el metaverso, todo lo que tenemos en la vida real, lo vamos a trasladar o lo vamos a tener en la virtualidad, con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que aquí intervienen todo lo que son los costos
¿verdad? La moneda, que por lo general son las criptomonedas, no tiene, como les decía yo, un límite. A él no se le va a poner un límite, él es inagotable. Entonces ahí es donde viene y surge todas las preocupaciones que podría traer para el derecho laboral o los actores que intervienen en el metaverso. Bueno, licenciada, a eso queremos llegar. ¿Cómo se relaciona el fenómeno del metaverso con el área laboral? ¿Cuál ha sido el impacto para las personas trabajadoras? Sí, vea, aquí lo principal es la cíclica necesidad de regulación del metaverso para la persona trabajadora, porque el metaverso está creando retos para el derecho laboral. ¿Retos como cuáles? Primeramente, la legislación aplicable a los trabajadores que interactúan mediante el metaverso. ¿Qué legislación le vamos a aplicar a un trabajador costarricense que es contratado por una empresa estadounidense, pongamos un ejemplo, mas sin embargo el sistema está radicado en China? ¿Qué legislación le vamos a aplicar? ¿Quién, cuál juez o cuál tribunal es el que resuelve? Si bien es cierto, si aplicamos la legislación nuestra del derecho laboral, donde esté radicado el trabajador, es el territorio al que le corresponde. Mas, sin embargo, esto es un espacio virtual, un espacio globalizado. Trasciende fronteras. Trasciende fronteras, no tiene límites él. Incluso en este espacio, yo puedo interactuar con infinita cantidad de personas a la misma vez, de forma, como le comentaba yo, sincrónica o asincrónica. No tiene que ser exactamente en el mismo tiempo o en el mismo espacio. Y nos va a permitir interactuar. Yo puedo crear mi metaverso, puedo estar en Costa Rica, y puede ser de que la parte empleadora esté en cualquier ubicación en el orbe. Y es ahí donde surgen los retos, que es la necesidad de regulación del metaverso. Licenciada, ¿no está regulado ni en Costa Rica ni en el mundo, o existirán algunos países que usted tenga conocimiento que ya estén regulando el metaverso? Porque es algo muy nuevo, muy moderno. Qué importante, y gracias por la pregunta. Nosotros en Costa Rica siempre, por lo general, todo nos viene después. Si volvemos a lo de la inteligencia artificial, que desde ahí surge el metaverso, ya la legislación extranjera, podemos decir España, en Latinoamérica, incluso hasta Honduras, El Salvador, ya tiene legislación que regula el uso de la inteligencia artificial como un nuevo actor de las relaciones laborales. Igual el metaverso, ahorita España ya tiene ley y tiene incluso proyectos de ley para regular todos los perjuicios que puede crear el metaverso en los derechos laborales de las personas trabajadoras. Y no solo en los derechos laborales, sino incluso también en todo lo que son los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Bueno, y a eso venía la siguiente consulta. ¿Cómo se trasladarán estas obligaciones y derechos que tienen las personas trabajadoras del mundo real al mundo virtual, haciendo de esta en definitiva el metaverso? ¿Cómo se mastica eso? Sí. ¿Cómo hacemos para poder sancionar incluso a una persona trabajadora cuando la sanción aplicable al trabajador es sectorial? Digamos, es aquí, en Costa Rica, no es globalizada. ¿Cómo le traslado la responsabilidad de las obligaciones mediante que tiene el trabajador en el contrato de trabajo a un espacio virtual, cuando es el avatar el que interactúa? Exacto. Y bueno, y en las sanciones, entonces, ¿se sanciona al avatar o a quien está detrás del avatar? ¿O son la misma persona, solo que real y virtual? Es otra consulta, sí, ¿verdad? Y resulta ser, ¿cómo garantizamos que yo hago la creación del avatar y que sea Mayra Ovares y no sea un sistema de inteligencia artificial que crea el avatar? Perdón, o lo que conocemos como troles.
Que no haya sido un troll, que haya, no sé, estoqueado o haya visto las fotos tuyas o de cualquier otra licenciada parecida, haya visto la parte, digamos, los aspectos físicos y haya creado algo similar también. Claro, y cómo podemos, si yo creo el avatar, ¿cómo puede asegurar mi empleador, que no me conoce, lo que va a conocer es al avatar, de que en verdad el perfil que yo le presenté para la contratación, que aquí surge también un tema que apenas se está discutiendo, que son los contratos laborales inteligentes mediante la tecnología de blockchain, que es la tecnología también que se utiliza con la biométrica cuando firmamos ese tipo de contratos. Si yo estoy aquí y mi empleador está en el extranjero, ¿cómo asegura ese empleador de que ese avatar corresponde a ese trabajador que él está contratando? En el contrato individual, el metaverso va a afectar el contrato laboral individual. ¿Cómo regulamos las jornadas? ¿Cómo se asegura ese empleador que aquel avatar que está trabajando es la persona que él contrató? Y que yo no puse a alguien a sustituirme, a realizar las labores por mí, cuando la prestación en la relación laboral es personalísima. Claro. ¿Cómo se asegura el de eso? ¿Qué va a pasar cuando resulta ser con el tema de salarios? En un mundo virtual, el mundo virtual en 3D es inimaginable. Lo que, como usted lo mencionaba, lo que antes veíamos como ciencia ficción, que lo pudimos ver en las películas de Star Wars, hoy es una realidad. Y va a ser una realidad en poco tiempo, que lo podamos ver ya el mundo así. ¿Cómo podemos regular eso? Y con el cambio que necesita el Código de Trabajo, nuestra legislación nacional, cuando en el metaverso se maneja la moneda virtual por criptomonedas. Puede pagar incluso como moneda extranjera y el Código de Trabajo no lo permite, solo permite el pago del salario en la moneda nacional. Sí, bueno, eso es también un tema para otro programa completo, ¿verdad? Sí. Porque antes todo era en efectivo, ahora todo es con tarjeta y ni siquiera con tarjeta con simple, pero hay quienes dicen que en el futuro pues no vamos a utilizar las tarjetas ni de crédito ni de débito, sino que va a ser pues también moneda virtual. Sí. Bien, en estos momentos vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El día de hoy estamos conversando sobre un tema interesantísimo y es el metaverso y el derecho laboral. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué relación tiene el metaverso con el derecho laboral? Lo veníamos conversando previo al corte con la licenciada y ahora quisiera preguntarle si puede el metaverso quebrantar el principio de igualdad de género, licenciada, y lo que es no discriminación, y si es así, ¿cómo ocurre esto? Es interesante las nuevas estadísticas, porque ahorita podríamos pensar, ok, estamos discriminando en razón de género a las mujeres. ¿Cómo discrimina? ¿Quién participa más en el metaverso? Podríamos decir, los hombres participan más en el metaverso. Resulta ser de que las estadísticas a junio del 2023, las mujeres participamos en un 90%
en el metaverso, pero participamos interactuando en el metaverso, no en los puestos significativos, ¿verdad? Aquellos líderes en el metaverso. O sea, somos consumidoras y partícipes en el mundo virtual del 3D, pero siempre los puestos importantes los mantiene el hombre. Entonces ahí es cuando tenemos todavía aquellos sesgos discriminatorios en razón de género. ¿Por qué? Porque resulta ser de que el algoritmo de inteligencia artificial hace una recopilación de los datos estadísticos. Entonces, con base a esos datos que él está recopilando, así crea el perfil. Ejemplo de lo anterior, le podría mencionar así rápidamente: si yo tengo una empresa, todos mis gerentes de la empresa son hombres, ¿verdad?, de una edad, de un parámetro de 35 a 45 años, y tienen todos tienen la misma currícula. Yo participo y simplemente por yo ser mujer, como el algoritmo ha sido alimentado con los datos de las bases, entonces no me va a permitir participar, porque el algoritmo es tan humano como tan humano sea la persona que lo va a crear. Bueno, y eso es muy interesante. En otra entrevista que había tenido, la experta nos decía que quienes crean esos algoritmos en su mayoría son varones, porque la mayoría a ver, hay una estadística, no recuerdo ahorita el dato, en que los hombres son quienes manejan más el área de informática, tecnología, en eso las mujeres estamos rezagadas. Entonces, empezando por ahí, pues ya hay, como bien indica la licenciada, un sesgo, ¿verdad?, una brecha que tenemos que ver cómo liberar. Ahora, ¿cómo puede violentar el metaverso el derecho fundamental a la intimidad y la esfera privada de las personas trabajadoras? Sí, resulta ser de que a través del metaverso se puede dar la clonación de voz, pueden copiar mi imagen, pueden incluso traer aquellas fotos y tomar las fotos que yo he subido y que yo he creado el metaverso. Hace poco se presentó una denuncia de una mujer que le violaron el avatar. O sea, los 3 hombres le violaron el avatar en violación sexual. Y ella interpuso la denuncia. Como no tiene límites, no podemos controlar aquello que él puede llegar a captar de mi esfera de la intimidad. Entonces puede ser de que permita a otra persona también crear un avatar con mi identidad. Y es lo que también se debe entrar a regular: quién capta la información, quién recopila la información, dónde está esa base de datos. Y ahí es cuando, incluso hay hasta suplantación de identidad con el metaverso. Se ha visto la suplantación de identidad. Bueno, y eso es muy importante que la gente tenga conocimiento, porque cuando surgió el boom de los avatars, de todo el mundo lo que dice es: ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Sí. El muñequito, la figurita y hacer, ¿verdad? Y son datos biométricos, son datos físicos de cada uno de nosotros. Entonces también, ¿qué riesgos conlleva? No es solamente decir, como está de moda el avatar, voy a hacerme uno, o como está de moda el metaverso, voy a ingresar, ¿verdad? Por curiosidad está muy bien, pero ¿cuáles serían pues esos principales riesgos, ¿verdad?, que se puede tener? Claro, e incluso pueden crear hasta hechos falsos sobre mi persona que vienen a menoscabar mi integridad, mi intimidad, ¿verdad? Porque no tiene límites él va a andar navegando y navegando en su mundo virtual. Bueno, ese ejemplo que nos daba nos queda clarísimo. Ahora, licenciada, ¿se está actualmente ya regulando o brindando sanciones disciplinarias cuando hablamos de los avatars de personas trabajadoras, o es muy difícil por todo lo que nos estaba explicando de poder corroborar que el avatar realmente es X persona trabajadora? Sí, primeramente, ¿qué ley vamos a aplicar a las sanciones disciplinarias? ¿Qué tiene que hacer el patrono? Crear herramientas a lo interno para poder regular todo el uso o las sanciones aplicables a los trabajadores mediante el metaverso. ¿Cómo puede sancionar un patrono a un trabajador?
porque el metaverso necesitamos herramientas que son muy especiales, un traje totalmente especial, necesitamos unas gafas especiales para poder interactuar en el metaverso. Ahorita ya surgió, incluso ya está el guante, que yo me puedo, con las gafas me coloco el guante y yo puedo tocar a través del 3D. Pero ¿cómo puede sancionar el patrono que yo una de esas gafas la coloque en mi escritorio, se me cayó, se me quebró, cuando esas gafas, su costo oscila entre 300 hasta 4,000 dólares? ¿Y cómo puede sancionar él eso? Tiene que regularlo mediante normativa interna en el centro de trabajo para poder sancionar a ese empleador. Entonces, ¿cómo puede hacer ese control empresarial sobre el trabajador? Sí, si no hay normativa que aplicar. Mucha materia pendiente. Mucha materia Licenciada, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que nos hiciera una breve reflexión sobre este importante tema. Yo insto a que se impulse la regulación para no ver afectados los derechos laborales individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, e incluso aquí se tiene que proteger también los regímenes de seguridad social, la prevención de riesgos laborales que surgen también en la actividad del metaverso. Necesitamos un régimen jurídico especial para regular el metaverso. No tenemos que tenerle miedo tampoco al metaverso. Igual que los sistemas de inteligencia artificial, no vienen a desplazar a los trabajadores, vienen a desplazar aquellas actividades rutinarias, pero tenemos que aprender a trabajar colaborativamente, a crear una empatía grupal, pero sobre todo tenemos el reto de nuevas competencias. Tenemos que profesionalizarnos más en todo lo que es la virtualidad, en los sistemas de inteligencia artificial, para que el trabajador no quede rezagado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.